Hola, para continuar con los tutoriales de decoupage para principiantes, hoy les quiero compartir algunas formas de cómo preparar las superficies antes de realizarlo y también cómo pegar las diferentes imágenes para evitar que se arruguen y se rompan. En el próximo tutorial les voy a compartir de qué manera hacer la integración de las imágenes con el fondo y también la terminación y la protección final de nuestros trabajos con decoupage. Estos materiales que tengo sobre mi mesa de trabajo son algunos de los que he utilizado para realizar decoupage. Y a este grupo lo podríamos dividir en dos, en materiales no porosos y materiales porosos. Saber esta división es importante en el caso de que querramos pintar alguna de estas superficies, ya que en los materiales no porosos es más difícil la adhesión de la pintura, no tanto así en los materiales porosos. ¿Cómo podemos distinguir los materiales porosos de los no porosos? Por ejemplo, los materiales no porosos son aquellos que tienen una superficie muy lisa y algunas veces también brillo. Es el caso del metal, del plástico, del vidrio, del acetato y del aluminio, por ejemplo, que es parecido al metal. Por el contrario, todos los materiales porosos tienen cualidades opuestas. En general son más opacos y no tienen una superficie tan lisa. Es el caso de la madera, de la tela y el cartón, pero con respecto al cartón tenemos que tener cuidado porque muchas veces tiene una parte más lisa con un cierto brillo, que en este caso sería más difícil de pintar. En cambio, de este otro lado tiene una superficie menos lisa y que sería una superficie porosa. Podemos hacer decoupage sin necesidad de pintar también. Por ejemplo, sobre esta superficie transparente yo puedo colocar la servilleta y adherirla. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que una vez colocado el pegamento va a quedar con un efecto translúcido. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debido a que la servilleta queda bastante fina y translúcida, va a tomar el color del fondo del objeto donde la apliquemos y que se va a notar más cuando apliquemos el pegamento. Por eso lo conveniente es siempre pintar el fondo sobre el cual vamos a aplicar la servilleta de un color claro. Para poder aplicar pintura acrílica sobre estas superficies no porosas es necesario darle una preparación previa a la superficie, o de lo contrario utilizar una pintura con una muy buena adherencia a este tipo de superficies, como es el caso de la pintura a la tiza. Otra de las formas antes de pintar también es aplicar primer o gesso. En el caso de que no dispongamos de pintura a la tiza, ni gesso, ni primer, lo que podemos hacer es lijar la superficie con una lija de grano medio para quitarles el brillo y lograr lo que se conoce con el nombre de mordiente, que es la superficie sobre la cual podemos pintar, sin temor a que la pintura después se salte. Otra forma también de preparar las superficies no porosas es aplicar antes de la pintura una mano de barniz. Entonces aplicamos una mano de barniz, dejamos secar y después así podemos pintar. También otra posibilidad de hacer decoupage sobre este tipo de superficies sin tener que pintar es aplicarles papel pegando pedacitos de papel. Por ejemplo, en este caso es un papel de un libro envejecido, o también podemos pegar pedacitos de papel, como en este caso papel de China, o cualquier papel con algún motivo que queramos, y después recién aplicar el decoupage. Es el caso de este envase de plástico que hice con este tipo de papel, recortándolo en pedacitos, y después le apliqué el decoupage con servilletas. Lo que tienen que tener presente es que debido a esa transparencia que les decía, se va a notar un poquito el fondo a través de la servilleta. En el caso de utilizar una servilleta para hacer decoupage, podemos utilizarla en lo que es el cuarto de la servilleta, la mitad o inclusive completa. Mientras más entera la utilicemos, más difícil va a ser de aplicar y de evitar arrugas. Por eso, lo recomendable es utilizar recortes de la servilleta para poderla manejar mejor y para poderla adaptar sobre todo a la superficie sobre la cual la apliquemos. Para recortarla podemos utilizar una tijera o, como en este caso, un pincelito humedecido en agua y pasar por el contorno de la imagen que queremos recortar. Una vez que hicimos eso, vamos a comenzar a desgarrar
sosteniendo la imagen y vamos a ir haciendo con nuestros dedos un límite para que no se nos rompa. Entonces, con una mano sostenemos y con la otra desgarramos. Uno de los pedidos que más he recibido en los comentarios es con respecto a cómo pegar la servilleta para evitar que se rompa. Por eso paso a contarles algunos aspectos importantes para tener en cuenta a la hora de hacer decoupage con servilletas. Ahora, sobre esta maderita les voy a mostrar cómo aplicar y pegar la servilleta. Cuando son imágenes pequeñas como esta, no se presentan mayores inconvenientes. Por eso vamos a retirar las capas posteriores, vamos a aplicar el pegamento, que lo podemos aplicar de dos formas: sobre la superficie, siempre en una capa fina para evitar humedecer demasiado la servilleta, y después aplicando presión, siempre con movimientos desde el centro hacia los bordes, o también directamente sin colocar pegamento en la superficie, aplicarle pegamento por encima, de esta manera. Los pinceles que tenemos que utilizar siempre tienen que ser de cerdas suaves. Entonces, consejo número 1 para quienes están dando sus primeros pasos en esta técnica es hacer el decoupage con imágenes pequeñas, porque de esa manera es más fácil evitar burbujas y arrugas. Con esta misma servilleta hice un tutorial decorando un plato. Les voy a dejar debajo de este video el enlace por si ustedes quieren verlo. De todos modos, si ustedes quieren aplicar una superficie mayor de servilleta y aún siendo principiantes se animan, lo que les recomiendo es, como siempre, retirar las capas por detrás de la servilleta y aplicarla no toda de una vez, sino ir pegándola por partes. Entonces, voy a colocar el pegamento, cualquier pegamento que ustedes utilicen para decoupage, en la zona donde la voy a aplicar, la voy a dejar caer, la voy a sentar de esta manera y después voy a levantar esta otra parte para continuar pegándola. Esta es una de las formas más fáciles para evitar arrugas y que se rompa la servilleta. El principal consejo que les voy a dar es que pongan una cantidad suficiente de pegamento, pero en una capa fina y bien estirada. Una vez que ya la hemos asentado de esta manera, la vamos a ir acomodando, con un pincel seco y limpio vamos a comenzar a hacer presión desde el centro hacia los bordes. Yo siempre opto por este método porque a mí me da muy buen resultado. Como pueden ver, de esta forma no queda prácticamente ninguna arruga. Ahora, en este sector les voy a mostrar este otro método que es muy conocido y que consiste en aplicar también pegamento en toda la superficie donde vamos a aplicar la servilleta, de esta manera, estirando siempre una capa fina por toda la superficie y colocar la servilleta entera, dejarla caer. Y ahora apoyar sobre la imagen una bolsita plástica y con un pañito o por ejemplo la parte de atrás de la servilleta comenzar a hacer movimientos desde el centro de la imagen hacia los bordes. En este momento tienen que tener cuidado de retirar despacito la bolsita plástica y también pueden comprobar que es bastante efectivo. Como pueden ver, no quedan arrugas ni burbujas. Si ustedes quieren, ustedes pueden optar por cualquiera de los dos métodos. Lo más importante es no colocar demasiada cantidad de pegamento para que la bolsita no se pegue a la hora de retirarla. Igualmente, una vez que ya esté pegada por completo la servilleta, vamos a aplicar más pegamento por encima para
protegerla, para sellarla y sobre todo para asegurarnos de que esté absolutamente bien pegada y de que no quede ningún sector que no haya hecho contacto con el pegamento. Ahora les voy a mostrar cómo pegar este tipo de láminas, que es mucho más sencillo porque no son tan frágiles como las servilletas. De todos modos, vamos a estirar igualmente una capa fina de pegamento para evitar al máximo la formación de burbujas. Después la vamos a aplicar de esta manera. Y vamos a ir haciendo presión para que se pegue completamente. Esto que les voy a decir ahora, este consejo, lo aprendí de Miriam, de la página de Facebook Con Algo de Mí, que les voy a dejar el link también debajo del video. Y es para cuando vemos que se ha formado alguna arruguita o también hay alguna irregularidad sobre la superficie de la lámina. Lo que tenemos que hacer una vez que ya se haya secado es colocar también una bolsita plástica e ir haciendo presión desde el centro hacia los bordes para borrar esas arruguitas o imperfecciones. De esta manera se aseguran de que la lámina quede bien pegada y sin arrugas. Ahora les voy a mostrar cómo hacer decoupage con una fotocopia. En el caso de que la fotocopia vaya sobre la superficie del objeto que vayamos a decorar, es necesario que sea bastante fino el papel sobre el cual la imprimamos y además que la fotocopia sea láser o de lo contrario esté protegida con laca o fijador para el cabello. Si lo que vamos a utilizar va a ser un plato transparente, no tiene importancia si la fotocopia es láser o a chorro de tinta, porque la vamos a colocar por la parte de atrás del plato. Vamos a hacer un decoupage invertido. Por lo tanto, no es necesario preparar previamente la imagen. Entonces, como les decía, en caso de aplicarla en un plato transparente, no tiene tanta importancia de que el papel sea más o menos grueso. Ahora les voy a mostrar cómo voy a hacer para pegarla. Es una técnica similar a cuando aplicamos papel para decoupage. Vamos a poner en toda la superficie una cantidad de pegamento, estirando y formando una capa fina, porque después si colocamos demasiado pegamento va a quedar entre la imagen y el vidrio y va a tardar demasiado en secarse. Una vez que ya aplicamos el pegamento y estiramos bien, vamos a ubicarla, podemos dar vuelta y ver que quede acomodada de la forma que queremos. Y este paso es muy importante. Vamos a presionar de tal manera que la imagen quede bien pegada. Además, nos vamos a ayudar con un pañito o un papel a hacer presión desde el centro de la imagen hacia los bordes. Cuando lleguemos a los bordes tenemos que tener cuidado porque son más frágiles, sobre todo cuando quedan así bordes más finos, con recortes más pequeños, tenemos que ser cuidadosos para evitar que se rompa. En este paso, lo importante es hacer que toda la imagen quede bien adherida y que no queden ni burbujas de aire ni arrugas. En este caso voy a aplicar la fotocopia sobre la superficie del plato, por lo tanto es necesario que sea láser. En caso de que sea a chorro de tinta, le tenemos que aplicar encima una capa de fijador o laca para el cabello y dejarla secar antes de aplicar. Ahora estoy colocando pegamento de la misma forma que lo hice con la lámina para decoupage y con el decoupage invertido, siempre una cantidad suficiente pero bien estirada. Ahora voy a aplicar la fotocopia en el centro de esta manera, la voy a fijar, la voy a acomodar, siempre tratando de evitar que se formen arrugas lo más posible, y después también con un pañito o un trapito me voy a ocupar de hacer presión desde el centro hacia los bordes para que quede completamente bien pegada.
Para hacer decoupage sobre tela tenemos que tener en cuenta 3 cosas. La primera es utilizar el pegamento adecuado, por ejemplo, Mod Podge textil o termolina, o cualquier pegamento que sea específico para tela. La segunda es agregar bastante pegamento porque la tela es uno de los materiales más porosos. Y la tercera es tener paciencia e ir insistiendo con pinceladas suaves hasta que veamos que la servilleta ha absorbido el pegamento. Para no hacer demasiado largo este tutorial, les voy a dejar debajo del video también los tutoriales en los cuales realizo decoupage con papel de regalo y también con imágenes de tela. Y esto es todo por hoy, amigos. Les dejo como siempre una frase para el alma que dice así: si no podemos hacer grandes cosas, hagamos pequeñas cosas con gran amor. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.